adentrándonos en su presencia estamos mejor, ¿verdad? Mucho. ¿Y qué les parece si finalizamos en el día de hoy con los últimos versos que se nos quedaron la semana pasada en nuestro culto de lectura de Marcos capítulo 9? Estuvimos atendiendo por varios sermones el tema de la transfiguración y se nos quedaron los últimos versos, así que ¿qué les parece si tomamos unos minutos y hablamos de ellos? Amén. Gloria al Señor. No hay ninguna porción de las Escrituras que no sea aprovechable. Amén. El Señor dijo que ni las acentuaciones se desaprovechan. Ni una jota, ni una qué, ni una tilde. Por tanto, incluso la entonación es inspirada. Por tanto, si la entonación es inspirada, cuanto menos saltarnos algunos versos. No podemos hacer eso. Todo el consejo de Dios tiene que ser predicado y que el Señor nos dé gracia para que por muchos años, después de, no sé, muchos sermones, podamos atender la mayor parte de las Escrituras. Amén. Y nos quedamos en el versículo 10, si no recuerdo mal. Amén. Y vamos a hacer la lectura entera del versículo 10 al 13 y lo atendemos. Intentamos hablar de él. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Amén. Su bendita palabra. Amén. Bien, y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ante la orden de nuestro Señor Jesús, después de venir de la transfiguración, no hago una introducción para un contexto, creo que lo predicamos hace poco y no hace falta para ir rápido porque la hora es avanzada. Ante la orden de Jesús de que no compartieran aquello que experimentaron, recuerdan, en el monte de la transfiguración, se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan, y cuando descienden les da una orden: no decir nada a nadie, ni siquiera a sus discípulos, al resto de los apóstoles, hasta que todo haya pasado. Cuando todo haya pasado, pues entonces ya podéis compartir lo que ha sucedido. Y cuando descienden, ante la orden de Jesús, conforme van descendiendo, se empiezan otra vez a preguntar y a cuestionar entre sí ellos tres qué era eso de resucitar de entre los muertos. O sea, ¿qué significa que hablemos esto cuando resucita de los muertos? ¿Qué nos está diciendo Jesucristo en cuanto a esto? Vuelven a cuestionarse el asunto. Justo después de descender del monte, hablaban entre ellos discutiendo la misma cuestión. ¿Y por qué es sorprendente? Porque no hacía ni una semana, recuerdan, después de 6 días, no hacía ni una semana que claramente Jesús dijo lo siguiente, Marcos capítulo 8, verso 31, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y reitera claramente, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Amén. Hacía justo una semana que les había revelado no solo que era el Cristo, no solo que era el Hijo de Dios, no solo que era el Hijo del Hombre, sino que este Hijo del Hombre tenía que padecer, que ser desechado por la jet set del pueblo de Israel, morir y resucitar al 3er día. Y ahora descienden del monte de la transfiguración después de ver a Jesucristo sin filtros en su gloria y se vuelven a preguntar qué es esto de que Jesús tiene que resucitar de entre los muertos. Como hemos dicho, es sorprendente. Aún tenían Dios que, de alguna manera, moldear las vasijas de estos discípulos. Tenía que seguir puliendo estas vasijas que, aunque estaban siendo tratados, aunque llevaban 3 años y pico con nuestro Señor Jesucristo, aunque habían experimentado un montón de cosas, aún necesitaban ser más pulidos aún. Mis hermanos, casos como estos a lo largo de las Escrituras siempre suscita en la iglesia actual animadversión hacia la iglesia antigua. Cuando nosotros vemos estas incredulidades nos sorprende. El otro día lo estábamos hablando, ¿verdad? Nos sorprende, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos contemplar tanta incredulidad? Vemos al pueblo de Israel, que Dios lo saca de Egipto, vemos que van cada día, no se les rompe el calzado, no se les rompe el vestido, que si fuego de noche, que si nube de día, que si codornices con carne, ¿qué traía? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede aquí? Y después quiero volverme, no creo, Moisés no baja, vamos a hacernos un... ¿Qué es esta incredulidad y este pecado reiterado viendo tantos portentos y milagros? ¿Ves abrirse el mar, pasar en seco y aún sigues con incredulidad? ¿Seguís así?
Los discípulos, ¿es que no veis a quién tenéis al lado? Que los demonios se postran a sus pies, que los vientos y los mares le obedecen, que resucita muertos, que libera a endemoniados, que predica como nadie, que se transfigura delante de vosotros, y ahora dice que tiene que resucitar al tercer día. Pero ¿qué clase de incredulidad es esta? Y despierta en nosotros animadversión hacia ellos diciendo, pero ¿qué clase de incredulidad que tienen? Si yo estuviera ahí, no haría lo mismo. ¿Verdad? Pero permítanme enunciar algo que creo que, si somos sinceros, todos admitiremos. ¿Acaso seríamos nosotros diferentes? ¿Acaso somos nosotros más fieles, o más fuertes, o más capaces que el pueblo de Israel? ¿O más capaces que los discípulos al lado de Jesús? ¿Tengo yo más integridad, conocimiento, sabiduría y madurez que Pedro, que Jacobo, que Juan, que Andrés, que Felipe? Si nosotros en la actualidad nos encontramos en el mismo contexto que los discípulos o el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto o ante el monte Sinaí, no crean que actuaríamos diferentes. Solo tenemos que pensar que hoy en día, en el contexto en el cual vivimos, con las ventajas de las cuales disfrutamos, seguimos pecando de incredulidad. Y en la iglesia actual del siglo XXI vemos a hombres y a mujeres de Dios con dura cerviz, con dificultad de inclinar el cuello. Piensen que ellos tenían ventaja, ¿verdad? Ser testigos presenciales de todas esas grandezas y portentos. Pero nosotros tenemos infinidad de ventajas que ellos aún no tenían. En primera instancia tenemos toda la revelación escrita entre nuestras manos. Amén. Mis hermanos, la iglesia de hoy tiene el final de la historia. Amén. Ellos no tenían el final de la historia, tenían parte de la historia. Nosotros tenemos toda la historia. A nosotros ya se nos ha dicho de una manera explícita y concisa y contundente que ya ganamos. Amén. Se te ha prometido eternidad, cielo, por pacto de sangre en Cristo. Amén. Se nos ha dado la revelación. Conocemos el futuro. ¿Pero qué es esto? Tenemos el final de la historia, toda la revelación. Ellos no. Ellos se preguntaban quién, cómo, dónde, cuándo se manifestará, qué ocurrirá. Porque habían cosas que aún no se habían cumplido. Profetizado, pero sin cumplir. Y nosotros, la profecía ya se ha cumplido en su gran mayoría, hasta el final de los tiempos. Tenemos toda la revelación. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros en la dimensión y medida que Dios otorgó a la Iglesia después de la muerte y resurrección de Jesucristo en el día de Pentecostés. Amén. Por tanto, esa elevación, esa dimensión del Espíritu en la Iglesia jamás había operado ni en multitud ni en magnitud hasta después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Revelación completa, la plenitud y altura del Espíritu Santo. Por tanto, tenemos ventajas que ellos no tenían y aún así seguimos cuestionándonos infinidad de cosas que son claras como el agua. Nos ocurren cosas y levantamos el puño al cielo, preguntamos por qué, nos damos la vuelta, nos enfadamos y nos quejamos como iglesia. Mis hermanos, vemos cada día abrirse el mar. Vemos cada día como Dios nos provee con maná del cielo. Y vemos cada día como la nube nos cubre de día para que el sol nos dé y el fuego nos cubre de noche para no enfriarnos. Dios sigue vivo y operando. Amén. Y el Dios que sigue vivo y operando es el Dios que tienes tú. Y hoy, si eres sincero y sincera en esta tarde, verás que aún sigues pecando y pecando de incredulidad. Por tanto, ¿qué queja vamos a tener? ¿Qué comparativa? ¿Qué vamos a ser mejores? Para nada. Para nada somos mejores. Somos iguales. Hombres y mujeres en el mismo contexto luchando contra nuestras concupiscencias y salvo por gracia. Amén. Porque es su gracia la que te mantiene en pie. Amén. Solo su gracia. Por eso, mis hermanos, en vez de provocar en nosotros animadversión hacia los apóstoles o hacia el pueblo de Israel por su incredulidad, esto me ha hecho bien, leerlo. Lo que nos tiene que dar es gozo y alegría, porque al igual que a ellos, nosotros recibiremos la misma gracia y comprensión. Amén. No tiene que provocar en nosotros recelo
recelo y animadversión hacia el pueblo de Israel creyendo que son incrédulos, sino que ser humildes, entender que somos con ellos, pero al mismo tiempo entender que la gracia que ellos recibieron, a pesar de, recibiremos nosotros a pesar de. Amén. Amén. Sí, Señor. Eso es lo que produce en mí estos textos, y en usted. Produce que si Él tuvo paciencia con ellos, también la tendrá conmigo. Amén. Si Él los perdonó después de verse abrir el mar y decir quiero volverme a Egipto, el Señor también me perdonará a mí. Amén. Por eso me uno a mis hermanos de todos los tiempos, entendiendo de que es por gracia, no por obras. Y si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Mis hermanos, cuando hablamos de regeneración, sabemos por las Escrituras y por las experiencias bíblicas e históricas y personales que al instante tu vida cambia por completo, ¿verdad? Amén. Jesús es un obús. Cuando llega a tu vida, no te toca, te aplasta, Amén. arrolla contigo, ¿Verdad? acaba contigo. Ya, lo que se levanta no eres tú, es otro. Tus deseos, tus apetitos, tu relación con el pecado, tu forma de caminar, tu forma de pensar, tus apetencias, todo cambia al instante, porque la regeneración no es matemática, es un milagro. Amén. Es un milagro que proviene del cielo. Dios te salva de una manera portentosa, ¿lo creéis? Amén. Pero aunque tu relación con el pecado ha cambiado de un día para otro, tu relación con muchos aspectos aún no lo ha hecho por muchos motivos evidentes: desconocimiento, falta de madurez, confusión, camino, juventud en el Señor. Y no estoy hablando de práctica de pecado, como he dicho, de un día para otro. Lo normal que veamos en un regenerado no es que se acerque al pecado, sino que huya demasiado rápido. Que incluso se quite cosas que puede hacer, pero tiene tanto celo que se quita de todo. Ya no quiere trabajar, no quiere hacer nada, solo quiere el Señor, y poco a poco se le tiene que ir reorientando. Esa es la actitud natural del regenerado. Pero aún así vemos inmadurez. Vemos un celo pero desmedido, y todo tiene que ser controlado. Esta vasija que tiene que ser moldeada, como le pasaba a los apóstoles. Amén. Sí, Señor. Tenemos que ser moldeados. El otro día se hablaba de crecer. Y tenemos que crecer. El problema no es crecer despacio, el problema es quedarse como Peter Pan. En el país de nunca jamás, sí. Y quedarse así, solo quiero que me cuente cuentos una madre. Y jugar a piratas y al escondite. No, tenemos que crecer. Amén. Más rápido, más despacio, en un periodo de tiempo, cada cual tiene su trato, pero hacia adelante. Amén. Creciendo cada día. Y eso es lo que nos ocurre. Por tanto, no veamos con animadversión a los apóstoles. Veamos que como ellos tenemos que ir siendo moldeados, creciendo hacia adelante cada día. En el nombre del Señor, ¿entendéis esto? Por tanto, hay aquí una enseñanza tremenda en este verso. Una enseñanza increíble. Dios nos trata con paciencia y con amor. Amén. Ese es nuestro Dios. Estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y Él no es como yo, que quizá prometo y no cumplo. Él promete y cumple. Amén. Hemos hablado de que si estuviéramos, vamos lo más rápido que podemos, hemos hablado de que si estuviéramos en su contexto, habríamos hecho lo mismo, pero ¿cuál era el contexto? Vamos a intentar explicar un poco esto. Y aunque hemos hablado bastante del tema, no podemos pasarlo por alto y tenemos que ir recordando estas cosas conforme nos vamos chocando y estrellando con estos versos maravillosos. Por un lado, tenemos que entender que lo que entendían en cuanto a la resurrección de entre los muertos dentro del pueblo de Israel en el primer siglo, no era, se tiene que entender. Tenemos que preguntarnos qué entendía el pueblo de Israel del primer siglo en cuanto a la resurrección de los muertos. En primer lugar, aunque sorprendente, pero cierto, no todos los grupos dentro del pueblo de Israel creían en la resurrección de los muertos. ¿Ustedes sabían esto? Sí. Nosotros hablamos del pueblo de Israel y quizá, por Israel, diría, todo el mundo tiene que creer en la resurrección de los muertos, pero no es así. No todos los sectores creían en la resurrección de los muertos. Fijémonos en los saduceos. Los saduceos, aquellos que tenían el monopolio del templo y que eran sacerdotes y que gobernaban los resortes del poder de alguna manera, conjugados con el poder romano que era el que imperaba por encima, ellos dominaban el templo y ellos eran literalistas en cuanto a la interpretación.
Por tanto, si la Escritura decía algo a ellos al interpretarlo literal, así lo entendían. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Por tanto, ellos entendían, si polvo eres y al polvo volverás, no hay ningún tipo de resurrección. Amén. Yo salí del polvo y cuando muera el polvo volveré, y solo esta vida es la que cuenta, no hay resurrección de entre los muertos. Ellos interpretaban de esta manera. El Evangelio que estamos estudiando así lo confirma, y en unos capítulos más para adelante volveremos a ver todas estas verdades. Dice Marcos 12:18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo, ¿notan? Que no creían que había resurrección, y Pablo termina de afirmar esta verdad. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esta cosa otra vez. O en Hechos 23:6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Como hemos dicho, los saduceos no creen en la resurrección. Sin embargo, el resto del pueblo de Israel sí lo creía, y concretamente el grupo fariseo, el cual tenía el monopolio de la sinagoga, de la enseñanza. Si los saduceos gobernaban el templo, los fariseos gobernaban la sinagoga. Por tanto, desde la sinagoga se ejercía la enseñanza. Por tanto, la mayoría de gente creía en la resurrección porque aprendían no de los saduceos, sino de los fariseos, de las diferentes escuelas que había dentro de las sinagogas. ¿Están conmigo? Amén. Ellos creían en la resurrección de los muertos, y este texto que hemos leído y otros muchos más así lo manifiestan. Pero no solo el sector fariseo, como hemos dicho, sino el pueblo de Israel en general. Pruebas de ello. Marcos capítulo 12, verso 23. Dice escuetamente, la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Se acuerdan la pregunta que le hacen a Jesús? Amén. En la resurrección, ¿de quién será esta mujer? Ya que se casó con todos, creían en la resurrección. Hechos 24, 14, 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así también como justos de injustos. ¿Nota? Pablo dice, creo en la resurrección como todos ellos abrigan. Amén. O sea, lo mismo que creéis, así creo yo. O el texto famoso de que Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Por tanto, se creía en la resurrección, pero no todo el mundo creía en ello, y así lo expresa la Escritura. Aún así, y esto es importante, y aquí concretando el tema, el concepto que tenían de la resurrección de los muertos estaba limitado en cuanto a comprensión e interpretación bíblica. Y escucha bien, esto es lo importante. Y sobre todo, cuando hablamos de la resurrección no general, sino de la resurrección del Mesías prometido. O sea, ya la resurrección en general, habían cosas que no se entendían bien, pero cuando hablábamos de la resurrección del Mesías que tenía que reinar, aquí no había ningún tipo de comprensión alguna. ¿Entiende lo que digo? Amén. La Escritura nos habla en reiteradas ocasiones de la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Amén. ¿O esto es una tradición? No, es doctrina fundamental. La resurrección de los muertos, sobre todo, la encontramos en los libros proféticos, pero desde la ley, empezando desde la Torá, los primeros 5 libros que escribió Moisés, y pasando por todas las Escrituras, existe la resurrección de los muertos. Se enseña esa doctrina. Por ejemplo, en la ley, los primeros 5 libros, que es más complicado de alguna manera de discernir, y se tiene que ver detrás de las letras para poder ver eso, pero por ejemplo, cada vez que leemos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, según los evangelios, para que todo se interprete a sí mismo la Escritura y nosotros no especulemos, según los evangelios, es una insinuación a la resurrección. En Mateo capítulo 22, verso 32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Por tanto, podemos ver como el propio
Evangelio interpreta muchos textos que en la ley están, que no habla de la resurrección explícitamente, pero implícitamente tiene el contexto de la resurrección. Y dice que cada vez que dice yo soy Dios de Abraham en tiempo presente, está diciendo que Abraham es verdad que murió hace años, pero está vivo conmigo. Amén. Porque yo no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pero como hemos dicho, es sobre todo en los profetas donde encontramos esta verdad. ¿Ven la revelación en progresión? Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén. Este texto es para regocijarse. Amén. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, dijo David, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando ¿de quién? De esta segunda parte de nuestro Señor Jesucristo. O como no, todo el contenido que encontramos en el capítulo 12 del profeta Daniel, que leemos cosas como estas en el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por tanto, como hemos dicho, el contenido de las Escrituras hacía que en su gran mayoría el pueblo de Israel y por ende los apóstoles fueran conocedores de esta maravillosa verdad, pero estaban velados en cuanto a esta verdad de la resurrección en la figura del Mesías. Para ellos la figura del Mesías que muere no tendría razón de ser. La figura del Mesías para el pueblo de Israel tiene que ver con el Mesías reinante, no con el Mesías sufriente. Por tanto, ¿qué sentido tiene que el Mesías que espero tiene que venir a derrocar al pueblo opresor e implantar el reino, creer que tenga que morir? Por tanto, si creo que tiene que reinar, ¿dónde está mi conocimiento que el Mesías reinante tiene que morir? No tiene sentido alguno. Por eso no podían comprenderlo. La creencia de un Mesías que muere no tenía sentido alguno para Israel en el primer siglo, y el contexto de los discípulos así también lo demuestra. Pero mis hermanos, no solo es importante la resurrección en general, sino si hay algo importante en cuanto a la resurrección, es que Cristo resucita. Amén. Si Cristo no resucitó, de nada sirve lo que hacemos, ya que es el núcleo del Evangelio. La resurrección es tan importante como la crucifixión y muerte expiatoria. Sin resurrección no hay Evangelio. Sin resurrección no hay resurrección. En 1 Corintios 15 tenemos el famoso texto en el cual encontramos el contenido básico y la descripción por autonomasia de lo que el Evangelio es. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. He aquí el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Y como podemos notar, el contenido del Evangelio contiene no solo el advenimiento, la vida y la muerte, sino la necesaria resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si quitamos la resurrección de Cristo, no hay Evangelio que valga. El propio encabezado del capítulo 15 así lo expresa, lo que pone en las editoriales bíblicas: la resurrección de entre los muertos, teniendo por cabeza de los resucitados ¿a quién? A Jesucristo nuestro Señor. Y todo el capítulo tiene que ver con ese tema. A tal nivel es importante que encontramos un texto que lo confirma sin lugar a dudas, sin otra posibilidad. Simplemente repetir por la Biblia lo que estamos hablando todo el rato. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de un Dios de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual
no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, está diciendo, si no hay resurrección, Cristo no resucita. Y si Cristo no resucita, con todos mis respetos, esto es un chiste. Porque al que predicamos es el Verbo que se hizo carne, que murió, pero que resucitó. Y el que resucitó, volverá por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán, porque Él resucitó primero. Es así, mis hermanos. Gloria a Dios. Menos mal que murió y resucitó. Por eso lo dice el versículo 15 al final. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Amén. Es por eso que el Señor en vida dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Amén. Gloria al que vive. Ese es nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Sí, Señor. Esperamos, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te queremos. Y la segunda parte, el verso 11 dice, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Lo que nuevamente esta pregunta nos enseña es cómo los discípulos siguen con esta confusión que estamos hablando. Están completamente confusos acerca del desarrollo profético en cuanto a la persona del Mesías. Cuando leemos esto, pero tenemos que aclararlo, esta pregunta, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? No tenemos que entenderlo como que los discípulos de alguna manera están dudando de la mesianidad de Jesús. O sea, los discípulos no le están diciendo, si los escribas dicen que Elías viene primero y Elías no ha venido, tú no eres el Mesías. No están diciendo esto. Lo que están diciendo es todo lo contrario. Como entendemos que eres el Mesías, ¿qué es lo que dicen estos escribas que Elías tiene que venir primero? Porque aunque había confusión, no había duda en ellos. Por eso le seguían. Creían en Jesús. Creían que era el Cristo, pero tenían confusiones, tenían dudas, y sobre todo en el contexto del primer siglo. Aclarado esto, vemos como los discípulos le hacen la pregunta a Jesús que estaba en boca de todos los escribas: ¿por qué Elías tiene que venir primero? Es como si dijeran: explícanos qué es lo que dicen estos, porque no entendemos nada. La necesidad de una respuesta es porque esta cuestión no descansa en la tradición, sino que descansa en las propias escrituras. O sea, es una pregunta necesaria, porque lo que estaba en boca de los escribas no era algo de la tradición del pueblo de Israel, que igual también se lo preguntan, pero este tenía más peso, porque lo que estaba en la boca de los escribas estaba en las propias escrituras. Malaquías capítulo 4, verso 5-6 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Notan? Podemos ver cómo las Escrituras nos enseñan que antes del fin de todo cumplimiento es necesario que Elías venga. Hemos hablado de esto en reiteradas ocasiones y no hace falta profundizar, así que solo algunas observaciones para refrescar la memoria y por si hay alguien que nunca ha escuchado de esto. En primer lugar, como ya explicamos en otra ocasión, cuando leemos en las Escrituras que Elías tiene que venir primero, no estamos hablando de que Elías tiene que reencarnarse. La Biblia no habla de reencarnación en ningún sitio. No existe, es una herejía y algo que no es bíblico, para nada. Elías no tiene que venir reencarnado, sino que el espíritu que obró en Elías obrará en otra persona con el mismo poder y autoridad que obró en la persona de Elías. ¿Entienden esto? Amén. O sea, ejemplos tenemos estos como ya hemos hablado. Moisés, que sacó del espíritu de Moisés y lo depositó en los 70, que escogió a consejo de Jetro para administrar las cosas menores del pueblo. O Elías, que le pidió una doble porción del espíritu, o sea, Eliseo le pidió una doble porción del espíritu de Elías, y del espíritu de Elías se tomó una doble porción para que operara en Eliseo, y cosas semejantes a estas.
Por tanto, en un momento designado, Dios tomó a un hombre sobre el cual recayó el espíritu que operó en Elías para seguir el plan de redención previamente profetizado. ¿Entienden? ¿Me siguen, verdad? Bien aclarado esto, volvamos a la cuestión. Como hemos dicho, los discípulos le preguntan el por qué tiene que venir Elías y Jesús les contesta. El verso 12 y 13. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino e hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Permítanme leer el Evangelio de Mateo, el sinóptico, porque la composición de la oración la hace más comprensible, al menos a la manera actual que nosotros tenemos para comprender nuestra gramática, nuestra manera de expresión. Mateo capítulo 17, verso 11 y 12, lo mismo dice, respondiendo Jesús y les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Podemos ver cómo Jesús no desmiente a los escribas, sino que confirma su versión. O sea, Jesús no desmiente lo que está en la boca de los escribas, sino que les contesta favorablemente. Les dice, en otras palabras, lo que escuchasteis de los escribas es verdad. Porque la verdad es verdad, aunque esté en boca de impíos. Hay a veces que porque la verdad está en boca de impíos intentamos ponerla como mentira. Pero no, la verdad es verdad, salga de donde salga. Y el Señor confirma la verdad que Elías tiene que venir primero. ¿Y quién es este hombre en el cual operó ese espíritu? Para entender que Elías viniera primero y ya vino y hicieron con él lo que quisieron. Y se cumplió así la profecía de Malaquías. Sin lugar a dudas, ¿quién fue? Ustedes lo saben. Juan el Bautista. Amén. Por un lado podemos ver cómo el Evangelio de Lucas lo confirma claramente. Lo leemos, ya que estamos, 5 minutos más, no pasa nada. Pero el ángel le dijo a Zacarías, Lucas 1, 13 y 17. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, no hay lugar a dudas de que este Juan el Bautista que iba a hacer, que preparaba el camino a nuestro Señor Jesucristo, es el Elías que tenía que tener. Amén. Amén. Y por otro lado, la propia descripción de Jesús lo confirma, de la boca de los discípulos también lo podemos ver, que se refería a Juan, ya que Jesús señala que de la misma manera que en breve harían con el Hijo del Hombre, así también harían con este Elías, en este caso Juan. Hicieron con él esto. Dice, pero os digo que Elías ya vino y hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Y creo que nadie ignora lo que hicieron con Juan. Alguien que predicaba la verdad del Evangelio, el arrepentimiento como nadie, y lo tomaron preso. Y por la locura, envidia y pecado de una madre, por la obediencia pecaminosa y un baile seductor de una hija, y el poco valor, hombría y fe de un rey, pusieron la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Por último, y finalizamos, ya tenemos señalado dónde está la profecía de Elías y quién es este Elías. Pero ¿dónde está que Elías tiene que padecer? Una pregunta reflexiva. ¿Dónde está que Elías tiene que padecer? Porque hemos leído que Jesús dice en Marcos capítulo 9, verso 13, pero os digo que Elías ya vino, hicieron todo lo que quisieron, si se quedara ahí, pero dice, como está escrito de él. Amén. Sabemos que no puede referirse a los evangelios que tenemos hoy en día de los padecimientos de Juan. Nosotros sabemos que de Elías, que tenía que venir Juan, que Juan murió por la verdad del evangelio, y podemos entender porque tenemos escrito esto, pero antes no estaba escrito, por tanto no estaba escrito de Juan esto. No se puede referir a Juan. Por otro lado, no hay ningún registro en ninguna profecía, al menos que yo conozca, acerca de los padecimientos del Elías que tenía que venir. O sea, no hay porque el Elías que tiene que venir sufrirá y padecerá de esto y de aquello.
No hay, al menos yo no he encontrado, mis hermanos si lo encuentran, una bendición, pero yo no he encontrado que ninguna profecía hable de esto. Por tanto, la única respuesta que nos queda es que Jesús se refería a los propios padecimientos que sufrió el Elías de aquel tiempo. O sea, los propios padecimientos del profeta de aquel tiempo se cumplieron de alguna manera en una magnitud diferente o más grande en el propio Juan el Bautista. ¿Entienden? Sabemos que los profetas verdaderos en los tiempos del Señor sufrían mucho, los falsos no. Los falsos los querían los reyes. Llamar a los profetas, ¿se acuerdan? Llamar a los profetas que profeticen bien, pero a este no, que a este me amarga. Y los Elías que profetizaban, o sea, los profetas que eran falsos y profetizaban bien al lado del rey, lo tenían todo perfecto, todo ganado. No tenían ningún problema, porque bailaban al son del tambor del rey. Pero en cambio el que bailaba, el que obedecía al son del tambor del Rey de los cielos siempre tenía problemas. Me es escarnio profetizar, decían los profetas. El Señor hacía que profetizaran con sus carnes. O sea, lo que les pasaba a ellos, su cuerpo era la profecía. Duerme para un lado, duerme para otro. Me voy a llevar al deleite de tus ojos, pero no te pongas luto. Dúchate y ríe. Así profetizaban los profetas. Me es escarnio predicar tu palabra, no lo puedo soportar más. Me tiran en un pozo, pero tengo algo dentro de mí que no me deja. Pero no lo pasaban bien, porque el profeta verdadero siempre tiene persecución. Y sabemos, en cuanto a Elías, las dificultades que padeció. Sabemos que Elías vivió un tiempo en el que el pueblo de Israel vivía en pos de la idolatría. El rey de Israel casado con Jezabel y en pos de los Baales. Los profetas, en vez de servir al Dios y en el templo, servían a los Baales. Y por mucho que Elías demostraba con portentos y señales que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el verdadero, nada, se veía solo. Hasta tal grado que quería morirse. Y fue perseguido. Y Jezabel lo amenazó. Dice, te perseguiré y mataré, haré contigo, porque mató a 400 profetas. Y quería morirse, estaba como una especie de depresión. Y sufrió así, hasta tal grado que el Señor no le dejó cumplir más años, se lo llevó. Esa fue la vida del profeta. Por tanto, vemos que los padecimientos que Jesús se refiere, probablemente sean los propios padecimientos de Elías, magnificados en la persona de Juan, porque también sufrió de esa manera. ¿Entienden esto? Amén. Esto es, mis hermanos, la verdad bíblica. La verdad que hoy el Señor nos demuestra, entre tantas verdades que aprendemos, que los profetas, sean de antes, durante o hoy, padecerán persecución por aras de la verdad. No significa que por ser verdadero busque la dificultad. Tengo que demostrar que soy verdadero, voy a buscar el conflicto. Eso no es de Dios. El conflicto viene por cumplir lo que Dios demanda. Y no lo persigas, te vendrá. El Señor nos evite todos los conflictos y todas las dificultades. Pero es imposible que seamos profetas verdaderos si no nos persigan. Así es. O seremos los que los reyes falsos de la tierra nos quieran a su lado para profetizar mentira en consonancia a su deseo, o aquellos que nos señalen, nos critiquen y no nos quieran escuchar nuestra profecía. ¿Qué profetas seremos? Pero he aquí la verdad bíblica. El Señor les dijo, Elías vendrá primero, y vino. Y el Señor vino después, y murió en una cruz, y resucitó al tercer día. Y vendrá por su iglesia. Iglesia del Señor, todas las palabras que el Señor habla se cumplen. Por tanto, no tengas duda de que cumplirá lo que ha dicho. Que si estamos en Él, si permanecemos en Él, si somos pámpanos de la vid, con Él estaremos. Pero si nuestra vida no da el fruto adecuado, con Él no estaremos. El Señor cumple sus promesas. Vendrá a por los suyos. No a por los perfectos, a por los suyos. Porque la perfección la tiene Él. Nosotros simplemente, como iglesia del Señor, tirémonos a sus pies. Y esperemos con fe a su venida. En el nombre de Jesús. Amén. Gira tu cabeza, vamos a orar.